están ustedes? Esta es una edición especial del campo, la industria verde, desde la rural de Palermo, capital de la ganadería argentina, durante esta semana donde el campo expresa todo su potencial en la ciudad. En esta ocasión vamos a compartir lo que fue una actividad central de Palermo, que fue la entrega de los testimonios que otorgó Clarín Rural a personalidades que se han destacado por sus aportes en el desarrollo tecnológico y productivo del sector. Vamos a conversar con varios de los galardonados en esta ocasión y van a tener un panorama muy interesante de lo que han sido los grandes eventos que contribuyeron al desarrollo del agro argentino en esto que nosotros hemos bautizado como la segunda revolución de las Pampas. Enseguida comenzamos. Distinguidos en esta entrega de un recordatorio por parte de Clarín Rural es Guillermo Mattioli, presidente de Biogénesis Bagó, y el premio ha sido otorgado por lo que ha sido tu trayectoria en la empresa, que la ha llevado a convertirse en la principal empresa de productos veterinarios de América Latina. Sí, bueno, te agradezco mucho, pero como dije, yo estoy recibiendo el premio en nombre de toda la gente de la empresa, ¿no? Porque, bueno, sin ellos uno no puede hacer nada. Gente muy... ¿Qué es toda la gente de la empresa? Y son casi 800 personas, buena parte, por supuesto, en Argentina, en las plantas de elaboración, pero muchos en toda Latinoamérica y ahora ya un grupo inicial en China que va a sumar 100 o 200 personas allá. Son toda la gente que todas las mañanas todos sabemos para qué nos levantamos, cuál es el sentido de nuestro trabajo, que es tener rodeos sanos y productivos. Yo creo que uno de los emblemas ha sido el rol de Biogénesis Bagó en la lucha contra la aftosa. Si la Argentina y Sudamérica hoy son prácticamente libres de aftosa, es gracias a esta gestión. Sí, viste que es un tema que todos, como de fútbol, hablan de aftosa, cualquiera conoce el tema. Y sí, creo que la labor que más destacada o más visible fue la participación nuestra y la que va a seguir siendo en la lucha contra esta enfermedad a nivel latinoamericano y mundial. Porque una cosa es terminar y finalizar la actividad viral, pero además hace falta un backup para estar listos por si las moscas. Bueno, fue lo que sucedió. Nosotros defendimos mucho la idea estratégica de que no se podía dejar un rodeo nacional sin la industria estratégica en defensa. Se nos otorgó, no sé si recordás, el banco de vacunas en Argentina, que infelizmente tuvo que funcionar, pero hoy en día te podría decir que la condición de toda Latinoamérica es muy prolija. Tenemos un nuevo estatus que es libre de aftosa con vacunación, que nos permite no tomar riesgo, ¿no? O sea, que se siga vacunando y las carnes nuestras estén en el mundo. Además, la gente se ha convencido de que por lo menos en la cuestión aftosa hay que vacunar. Sí, por supuesto, ahora vos sabés que estamos en un segundo paso, porque bueno, realmente tenemos un portfolio muy grande de productos y lo que estamos impulsando mucho es lo que se llama, aparte de la sanidad, resguardarlo del tema aftosa, como decís vos, hay que levantar los niveles productivos en la región y para ello estamos invitando al productor que reciba al veterinario en su campo, un programa que se llama Fronteras Productivas, porque el veterinario tiene que estar al lado del rodeo, mirándolo y asesorando al productor en el mejor uso de productos, ¿no? Recordemos que Fronteras Productivas generó un evento muy importante aquí en Palermo, donde se pudieron ver casos de productores líderes y la brecha tecnológica con el promedio. Sí, la verdad fue un evento muy lindo, fue al inicio de Palermo. Sabemos que hay temas de entorno, que todo el mundo le gusta hablar de los temas de entorno, políticas, pero mostramos 5 casos, ¿no?, donde en el mismo entorno hay gente que está comprometida, productores con su veterinario, y vimos los niveles productivos que alcanzan, ¿no? Muchas gracias, felicitaciones por esta iniciativa, por lo que es hoy Biogénesis Bagó como laboratorio, pero también como una organización que quiere traccionar a toda la cadena de la carne. Creo que eso es muy bueno. ¿Te ha permitido felicitar al entrevistador? ¿Puedo hacer? No. Sí, yo quiero realmente, Héctor, a vos y a Clarín, no por el premio a nuestra empresa, sino por visibilizar. Yo ya participé el año pasado de la entrega de testimonios
y la verdad que el compromiso de todos los que estuvimos acá, tenemos que hacer que el campo sea profeta en su tierra, y vos realmente contribuís mucho a ello, en serio. Muchas gracias, Guillermo, y nosotros continuamos con esta cobertura especial en Palermo 2015. Y continuando con esta cobertura especial de la entrega de los testimonios Clarín Rural 2015, estamos ahora con el presidente del ROSGAN, Eduardo Romagnoli. Felicitaciones por esta distinción, Eduardo, y fundamentalmente por lo que significó el ROSGAN como un salto cualitativo en la forma de comercializar ganado en la Argentina. Gracias por las felicitaciones, gracias a todos ustedes que hicieron posible que esto sea así. Y es la verdad, es un salto cualitativo de mucha importancia para toda la cadena, en definitiva. Y es un gran desafío para continuar creciendo hasta llegar a la etapa de desarrollo que el mercado necesita, ¿no? Sí, pero el significado, ¿no? Yo veo lo que ha sido siempre el comercio de ganado, lo que es cría invernada, mover hacienda, llevarla a los remates, riesgos de contracción de enfermedades, se terminó todo. Se terminó. La tecnología, la perspicacia de quienes pensamos en este mercado, la practicidad de quienes decidieron participar, como aquellas primeras 3 casas consignatarias, que son Echeverría Rural, Regi, Ilderraz, y las 7 casas que se sumaron al amparo de lo que es la Bolsa de Comercio de Rosario, han hecho que esta mezcla de perspicacia, inteligencia, audacia, nos haya llevado a eliminar un montón de problemas que afectaban al comercio ganadero en su vida diaria, y que hayamos desembocado en una economía de costos impresionante y en una mejora de precios atrapante para el productor, ¿no? Felicitaciones por todo esto y bueno, muchos años más para el ROSGAN y siempre alertas con las nuevas tecnologías, porque no todo se termina en lo que hay. No, esto recién comienza. Hay una segunda etapa de ROSGAN que estamos impulsando ahora, y habrá una tercera etapa, ya no de la marca, sino del mercado, pensando en negocios de futuro y todo lo demás. Así que siempre estaremos atentos, Héctor. Yo estoy esperando ese negocio de futuros porque creo que es fundamental para poder poder cerrar toda la ecuación productiva. Estamos trabajando en eso. Vivimos pensando en eso. Se ha hecho en algún momento, pero bueno, hay que volver a lanzarlo y sostenerlo. Bueno, Winston Churchill decía que el éxito es andar de fracaso en fracaso hasta que al final encontremos el éxito, ¿no? Ya va a llegar. Muchas gracias. Uno de los distinguidos por Clarín Rural ha sido Juan Elizalde. Juan, has cumplido un rol muy importante en el desarrollo tecnológico de la ganadería en los últimos años y a mi juicio esta es una distinción muy bien otorgada. Contanos cómo has visto la evolución de la ganadería argentina en las últimas 2 o 3 décadas. Bueno, ante todo muchas gracias por el premio, al Grupo Clarín, a vos en particular por este reconocimiento. Y bueno, un poco lo que vos me preguntabas, un poco el desarrollo de la trayectoria de mi vida, porque yo un poco fui la evolución. Yo volví a Estados Unidos hace 15 años, pero bueno, antes tenía determinada actividad. La ganadería yo creo que ha ido evolucionando mucho, digamos, desde una fase más pastoril hacia una fase mucho más intensiva, donde un poco la contribución que al menos hemos hecho y que yo me dediqué también a hacer, parte con ensayo con mis estudiantes y demás, fue haber introducido engorde a corral primero con raciones más simples para que mucha más gente la pueda adoptar, porque tratar de sacarle el miedo al corral, porque muchas veces la gente lo usa por miedo a que se le mueran los animales y demás, y bueno, tratar de demostrar que con raciones simples se puede hacer corral. Y no había mixer tampoco en aquella época. No había mixer y se mezclaba a mano como se podía, digamos, o los viejos carros mezcladores me acuerdo de Mainero, que tenían solo una cadena adentro que daba vuelta. Pero bueno, se hacía como se podía y se fue perfeccionando de a poco porque fueron apareciendo mixer, distintos tipos de comederos, después fuimos pasando a los comederos de cemento, ya que se compraban, se fabricaban en los campos, o sea, había todo un tipo de tecnología. Después ayudó mucho, digamos, la intensificación con silo de maíz, la aparición del grano húmedo. Y eso fue haciendo que el corral hoy tenga raciones más complejas, más evolucionadas, si uno quiere, desde el punto de vista de la nutrición y de la eficiencia de conversión. Y por otro lado también se ha diversificado mucho. Yo me acuerdo que en Argentina se nos ocurrió un poco empezar a encerrar terneros. Yo me acuerdo lo hicimos en el oeste, con Eddie Pereda, bueno, mucha gente que tendría que nombrar a varios, pero bueno, un poco no me acuerdo con los quienes empezamos. En lugar de encerrar novillos gordos, encerramos ternero para que pase el invierno, ganando 800, 900 gramos por día. O sea, teníamos hacienda en muy buen estado a la salida del invierno, que después ellos tenían una base pastoril todavía y bueno, los terminaban a pastura. Y otra gente que hacía al revés, o sea, trataba de desarrollar muy buenas pasturas de recría y terminar a corral. Y bueno, y esas pasturas de recría se fueron extendiendo hacia zonas de cría
y empezaron las promociones, empezaron las festucas con trébol blanco, y empezamos a hacer recría y eso después se empezó a engordar, hasta llegar a sistemas de hoy donde recriamos a corral y engordamos a corral, y en la misma empresa otra parte se recría campo y se termina corral, otra empresa recría vaquillona de 15 meses para llegar a los 15 y lo estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires y hasta en Corrientes y Salta también, porque nos interesa llegar a 15 meses en las zonas de cría. Se está recriando a pasto y terminando a corral. Yo creo que lo que hemos hecho fue, hemos independizado la función animal de la función forraje. O sea, le buscamos al animal siempre lo que hay y lo que pueda aprovechar mejor. Yo creo que sí, ese es un poco un buen resumen. Yo creo que hoy el corral en la Argentina es un asistente de cualquier sistema con mayor o menor participación de la base pastoril, puede ser 0 base pastoril, tener algo base pastoril en provincias que son importantes productoras de pasta, pero recriadoras, como el caso de Corrientes o Salta, pero no engordadoras, con lo cual el corral se incluye. Es asistente de la cría, porque me permite hacer vaquillona de 15 meses, es asistente de la cría también, porque me permite engordar la vaca corral. Hoy el corral tiene una diversificación que es mucho mayor de la que uno hubiese pensado hace 15 años atrás, o para sistemas que no son argentinos, caso de Estados Unidos o el australiano, que no tienen esa diversificación que nosotros por error y por acierto hemos aprendido a hacer en la Argentina. Yo me río cuando vos hablás porque venía simplemente a felicitarte por esta distinción y te brota la pasión. Sí, uno se engancha en esto, como yo le decía antes, y bueno, otros periodistas me preguntaban qué significa para usted este premio. Bueno, este premio a la ganadería y para mí la vaca estuvo siempre en mi vida. Hubo dos cosas que pasaron en mi vida desde el punto de vista profesional y anímico. Uno son las vacas y otros son los trenes. Mi pasión por los trenes ha sido mi hobby y las vacas ha sido mi forma de expresar toda mi vocación hacia formar gente, tener estudiantes, producir información que la han hecho ellos obviamente, y que gracias a esa información se pueda aplicar en el campo, esa información genere tecnología y esa tecnología dé un resultado productivo que les sirva a todos los productores con los cuales hoy trabajo, y también por supuesto le agradezco este premio, ¿no? Juan Elizalde, yo diría que es un poco el padre de la ganadería de precisión en la Argentina. Felicitaciones. Bueno, gracias Héctor y un saludo a todos. Continuamos con esta cobertura especial en la entrega de premios de Clarín Rural. Ahora estamos con la gente de MacTec, Martín Bonadeo, que es quien pasó a retirar el premio, y Pepe Murel, también accionista de MacTec, una empresa que está instalada en Venado Tuerto, capital de la soja, pero produce máquinas para cosechar aceitunas, olivos. Martín habló hoy, así que arrancamos con vos, Pepe. Contanos cómo está MacTeco, qué están haciendo. Bueno, muchísimas gracias por esta nota. Mirá, la verdad, MacTec estábamos muy adelantados últimamente con salirnos solamente de las innovaciones en la olivicultura, a la cual seguimos acompañando fuertemente, pero nos hemos metido, obviamente, con todo el tema de vendimiadoras, despanojadoras de maíz y con una novedad que es la cosecha de limones. Es una novedad absoluta que lo estamos desarrollando con un líder del sector y en dos versiones diferentes. Y luego tenemos una cantidad de nuevos proyectos en los cuales estamos trabajando. Hay un proyecto grande, digamos, en el ámbito forestal que estamos cerrando en este momento en Chile. Y por supuesto hemos tenido una gran satisfacción porque la Universidad de Córdoba en España, donde tenemos también unas instalaciones, nos ha distinguido con un subsidio para desarrollar una máquina para la cosecha de olivar tradicional. Así que para nosotros es muy gratificante estar trabajando con el entorno, digamos, de investigación y universitario, y en esta oportunidad que no solamente lo logremos hacer en Argentina, sino también lograr esto mismo en España, en olivicultura tradicional en España. Naranjas a los paraguayos. Exactamente, digamos, es una cosa muy gratificante. Martín, ustedes arrancaron con un tallercito que yo conocí hace no tantos años. La última vez que pasé por ahí estaban construyendo la segunda nave en el parque industrial. ¿Cómo están hoy? Sí, arrancamos ahí en Basualdo y 8, en medio de Venado Tuerto. Bueno, hoy ya estamos en el parque industrial, 4.000 metros cuadrados de fábrica, 800 metros de oficina. Y bueno, nos venimos mudando y bueno, incorporando de a poco tecnología y gente. ¿Cuántos metros cubiertos tienen hoy? 4.000 de planta y 800 de oficina, ¿no? ¿Son simplemente tinglados o hay alguna maquinaria adentro? No, hay tornos, cosechadoras de aceitunas, soldadoras y gente. Mucha gente capacitada, sí. Llama la atención porque la verdad que vos venís de la industria automotriz. Correcto, sí. ¿Y de otro país?
Correcto, también, digamos, de Francia, digamos, y de haber trabajado mucho tiempo dentro de la industria automotriz en diferentes ámbitos, ¿no? En la parte de fabricación y después en la parte comercial también. Así que ha sido una larga historia, pero bueno, tratando de plasmar todo eso dentro de lo que es maquinaria agrícola, que es un sector extremadamente atractivo, sobre todo cuando uno lo plantea desde el lado de la innovación y desde una perspectiva internacional. Y estos dos factores, por suerte, los hemos podido plasmar fuertemente en la impronta de MACTEC, así que están en cabeza de toda la gente que hace el trabajo con nosotros. Vos venís de la industria automotriz y vos venís de la soja. Efectivamente, ingeniero agrónomo de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, nos dedicamos a hacer soja y ahí es donde pudimos hacer un capital para poder afrontar este emprendimiento en conjunto con mis socios. Muchas felicitaciones, creo que esta es una distinción bien y oportunamente otorgada y sé que están permanentemente buscando novedades. Estuve el otro día con Daniel Lucci, de la empresa que está interesada en el desarrollo de las cosechadoras de limones, líder mundial en exportación de limones, así que están bien rumbeados. Felicitaciones por todo esto. Y ahora con la ingeniera agrónoma Susana Solá. Susana ha cumplido un rol muy importante en el desarrollo de forrajeras en la Argentina y en particular en alfalfa, donde ya hace 40 años recibías una distinción acá mismo en la rural por tu trabajo con un grupo donde se estaba buscando la forma de solucionar los problemas de la alfalfa. Sí, se estaba buscando el por qué se morían las alfalfares. Había muchos motivos y uno de los principales era el mal manejo, o sea, el manejo continuo que se le realizaba a la alfalfa. Hicimos estudios de raíces en manejo rotativo y ahí se comprobó que el manejo rotativo era el que hacía persistir la alfalfa y por ese trabajo ganamos un premio en la Sociedad Rural aquí, en Sociedad Rural, Premio Sociedad Rural 1974-73. Me acuerdo del tema de la decadencia de los alfalfares, que no le encontrábamos la vuelta. Me acuerdo de Marino Zafanella, que había reunido un poco todos los trabajos que estaban dando vueltas y tratando de sacar conclusiones. Marino Zafanella era uno de nuestros jefes que nos orientaba principalmente en la parte de suelos y de manejo y de fertilidad de los suelos y principalmente en el pisoteo que tenían los lotes y el encharcamiento y todo eso que hacía que las alfalfas no persistieran. También estaba la aparición del pulgón azul y el pulgón verde y el mal manejo hacía que se esquilmaran los alfalfares al segundo año. Decíamos que al perro flaco nunca le faltan pulgas, ¿no? Entonces aparecía el pulgón porque la alfalfa venía decayendo también. Sí, por supuesto, cuando desenterrábamos raíces de los lotes de pastoreo continuo parecían colitas de ratón y cuando los desenterrábamos raíces de los lotes con rotación, la raíz era gruesa y es porque la alfalfa rebrota de la raíz las reservas que tienen en la raíz. Luego llegaron las variedades resistentes a pulgón y después las variedades sin dormición. En todo ese proceso estuviste. En todo ese proceso estuve, porque estuve hasta el año 84, estuve en INTA manejando en un grupo que manejábamos alfalfa y en eso probábamos las variedades, cuáles eran las que más se adaptaban a la Argentina, porque venían de alfalfas que no eran para pastoreo, sino para corte, como CUF, pero después posteriormente salieron alfalfas sin latencia, con resistencia a pastoreo o adaptadas a pastoreo. Corona un poco más baja. Corona más baja y con amplia, corona más ancha y resistente a las principales plagas que teníamos nosotros. ¿Qué estás haciendo hoy, Susana? Ahora me estoy dedicando dentro de la forrajera a la parte de implantación y especialmente al incrustado de semillas. Y todo lo que sea tratamientos de semilla para poder lograr alfalfa. Yo siempre digo que una buena pastura nace en una buena implantación. Si nosotros logramos las plantas y las manejamos bien, tenemos una larga pastura. ¿Y ese trabajo cómo lo estás haciendo? Ese trabajo lo estoy haciendo en la empresa Rizobacter a través de investigaciones que se están haciendo dentro de la empresa y con desarrollos con los distintos distribuidores y productores. También te tocó recibir el premio a Carlos de Dios, otra persona que ha tenido quizá menos visibilidad de la que merecía y hoy ha sido distinguido, no pudo venir porque ya está muy grande,
pero creo que ha sido muy importante recordar su trayectoria. Sí, Carlos fue en INTA un pionero en el desarrollo de cosechas y también fue en Ayamba un promotor de la promoción y de lo que es la profesión, y sigue luchando por ella porque actualmente él se dedica a hacer algunos artículos sobre eso, pero está muy mayor. Yo recuerdo hace poco tiempo haciendo un trabajo para una consultoría en tema de energías renovables y demás, me encuentro con un viejo libro de la FAO con un capítulo donde hablaba del aprovechamiento de los marlos de maíz para el secado de maíz, como hoy hacen algunas compañías de semillas, y ese capítulo y ese libro estaba escrito por Carlos de Dios. Sí, Carlos fue un visionario en ese sentido. Hizo uso de todos los subproductos de la cosecha y también controló todo lo que sea daño y pérdidas por cosecha, que son fundamentales porque a veces en el campo quedan muchos kilos de grano que los logramos hasta ese momento y después de ahí los perdemos en el campo o los rompemos o le damos mala calidad a la semilla por una mala regulación de cosechador. Precursor de lo que luego se hizo en otras estaciones del INTA con estos programas de recuperación de pérdidas de cosecha. Susana, muchísimas gracias por haber tenido la oportunidad de conversar aquí en Palermo y asistir a la entrega de este reconocimiento. Muchísimas gracias a Clarín y a vos. Gracias a vos. Continuamos con el campo, la industria verde. Y en Palermo uno se encuentra con mucha gente y algunos realmente nos dan ganas de rescatarlos, de sentarlos un ratito y conversar con ellos, porque conocemos su trayectoria y nos entusiasma saber en qué están y siempre nos enteramos de que las cosas nuevas en las que están son muy interesantes. Estamos con Luis Urriza, ingeniero agrónomo, uno de los innovadores más fuertes que he conocido, y con Ignacio Amaya. Y ambos me cuentan que se han metido ahora en el movimiento CREA, fundamentalmente metidos en el tema comunicación, que es una de las cuestiones que todo el mundo reclama del otro en el sector, ¿no? Luis, contanos un poco lo que estás haciendo. Bueno, no, como te contaba, soy miembro CREA hace mucho, muy defensor de la metodología y de trabajar en esto, y justamente ahora estoy empezando como responsable de marketing en el área de comunicación y marketing de ACREA. Qué interesante. Y vos, Ignacio, ¿cuánto hace que estás en el movimiento? Yo estoy trabajando ahora en agosto cumplo 5 años en el área de comunicación y marketing, fundamentalmente lo que tiene que ver con publicidad editorial, ¿sí? Todos los contenidos y la exposición de la revista, digamos, en el sector, y con actividades de promoción institucional en el sector, desde ACREA, de la imagen de CREA, digamos, en lo que es la comunidad agroalimentaria. Es un lindo background porque sos hijo de Michael Amaya, un referente, y ha sido profesor mío, y he tenido la oportunidad de compartir una actividad hace poco. Luis, en las últimas veces que conversamos vos estabas metiéndote en esta cuestión de la agricultura de precisión. ¿Cómo viste eso? ¿Qué está pasando en la Argentina con la innovación en ese campo? Mira, es un momento interesante porque queda bastante claro cómo cuando las cosas tecnológicamente tienen sentido, a pesar de los momentos difíciles, avanzan. Por supuesto, capaz que el porcentaje de aplicación de algunas ciertas tecnologías se va retrasando por la dificultad del negocio, pero el desarrollo de las tecnologías de base y cómo se van aplicando y siempre los innovadores persisten en todas las circunstancias, ¿no? Entonces, la verdad que es un momento difícil, pero no deja de ser interesante desde ese punto de vista, cómo la tecnología avanza a pesar de las dificultades. Yo me acuerdo que vos estabas pensando en la interfase entre el generador de la tecnología, de la información y demás, y el utilizador, que es el productor. Sí. Era un tema de comunicación, digamos, ya era una inquietud tuya. Tenés razón. Sí, alguna vez hablábamos y eso se mantiene, de que una de las primeras motivantes cuando empezamos con el tema de agricultura de precisión nos parecía que iba a ser esto, sí, la comunicación, la interfaz, cómo se hablan el hardware con el software y todo eso sobre todo con el productor y con la agronomía, ¿no? Y eso sigue siendo una de las claves para que esto funcione, ¿no? Tanto en software que sean más amigables para el productor,
que los softwares se hablen entre sí y que no todo hardware nuevo que se presenta tenga un software diferente. O sea, es comunicación, ni hablar, y agronomía en el medio. Es más que interesante porque linealmente llegamos al tema de la comunicación macro, ¿no? Que es otra de las tareas que uno le reclama al movimiento CREA, porque hacia adentro por ahí la comunicación funciona fenómeno, pero hay mucho para dar al conjunto y llevar a la masa, que está en un promedio, a los niveles de los top. Totalmente, y de hecho, bueno, lo que quería contar es que a CREA junto con APRESID decidimos poner un stand institucional, haciendo un poco mención a lo que tiene que ver con el suelo, el año del suelo, la importancia que tiene el suelo para la producción, para lo que es la vida. Y estamos participando en las giras que se hacen para los chicos del colegio, ¿sí? Que pasan por el stand y hay una especie de tutor, ¿no? Donde les cuentan, las características que tiene el suelo, muy adecuado al lenguaje de ellos, y la importancia que tiene para todos nosotros cuidar el suelo para las próximas generaciones. Así que bueno, invitamos a todos los chicos, obviamente, a los grandes que quieran pasar e informarse sobre esta actividad, que es muy amena además. Lo felicito por estas iniciativas. Yo creo que estos pasos que va dando el movimiento CREA hacia una mayor visibilidad también son muy importantes. Felicito y me encanta saber que están metidos en esto. Gracias por siempre motivar. Muchas gracias. Seguirá continuando. Y continuando con esta cobertura especial de la entrega de las distinciones de Clarín Rural 2015, estamos con uno de los accionistas del Grupo Clarín, José Aranda, quien ha sido un impulsor permanente de generar estas distinciones. José, ¿cómo estás viendo al sector agropecuario en este momento? Bueno, estamos acá, como vos decías, justamente compartiendo esta distinción que hacemos a gente anónima de todo el sector agrícola ganadero, que tiene sus méritos y que vale la pena que sean reconocidos en el gran público, y esto es en la plaza la Sociedad Rural y la Exposición Rural de Buenos Aires. Es una plaza justamente que aprovechamos para hacer trascender a esta gente maravillosa que tiene el sector, que siempre tiene sorpresas para darnos con iniciativas, emprendimientos y, en fin, producciones sacadas de su propia experiencia y de su propio entorno, que trasciende no solamente lo local, sino también lo nacional, para ir a presentarse al mercado internacional como creaciones de Argentina. Así que celebro poder estar en este acto al cual vengo siempre, de distinción que hacemos desde el Grupo Clarín a estos grandes emprendedores, en un tiempo malo para todo el sector agrícola ganadero, obviamente, porque estamos viviendo tiempos extremadamente complicados desde el punto de vista productivo, con costos en pesos muy altos, que dolarizados al tipo de cambio oficial, que es lo que uno tiene que tener en cuenta, porque en el campo se produce, sobre todo en agricultura, básicamente para la exportación, en ganadería poca porque no te dejan, pero la verdad uno produce para el mercado internacional, y para el mercado internacional un dólar de 9,20 sujeto a retenciones que implican un dólar real en algunos casos de 6 pesos o un poquitito arriba, frente a un dólar libre de alrededor de 15 pesos, nos descoloca absolutamente de lo que es el mercado internacional. Y mirando lo que pasa con los vecinos, en donde todos tienen precios llenos sin retenciones de impuestos, competimos con Brasil, básicamente competimos con Uruguay, competimos con Paraguay y competimos con el mundo. Y el productor local es visto con exactamente el mismo foco y el mismo lente, estando en Salta, estando en Corrientes o estando en la Pampa Húmeda, y los costos internos, por ejemplo, de flete para llegar a puerto, son imbancables. Entonces, en esa situación, en verdad, hay algunos mensajes claros que uno debería dar a la política que viene,
estamos desencantados ya con lo que pueda esperarse del actual, de que lo que hay que darle al sector es precio, ¿verdad? El sector sigue contribuyendo con producción, con empleo, es el mayor empleador de la Argentina, y sigue contribuyendo con la generación de divisas, pero necesitamos precio, y el precio pasa por un tipo de cambio razonable, absolutamente razonable. Porque si bien ha habido una baja de los precios internacionales, no podemos decir que esa es la razón de la crisis que está atravesando el campo. En absoluto, en absoluto. El campo no puede sembrar porque sus costos, en verdad, no le dan para reponer con el precio de lo que consigue lo que ha invertido en producir. Hay $1 para lo que compra y otro $1 para lo que vende, y eso es antitecnológico. Pero absolutamente así. Hay un informe de los CREAS que salió esta semana, en donde el costo medio de producción de hectárea de soja son 2.600 kilos por hectárea. El rinde promedio del país no está en ese nivel, digamos. En la pampa húmeda tenemos por ahí 4.000 o 5.000 kilos por hectárea, pero en el norte del país o en la frontera extraagrícola zona núcleo, los rindes no llegan a 2.500 kilos por hectárea, con lo cual en la soja, que es el cultivo, ¿verdad?, más rentable, más fácil de producir y de menor costo, ¿qué queda para lo que puedan sembrar o tengan la expectativa de sembrar trigo o maíz o cualquier otro cereal? Estamos fuera de mercado. El otro día me comentaban, porque uno acá en la rural recibe la información de lo que pasa en todos lados, que un productor muy importante del Chaco tiene 20.000 toneladas de maíz en el campo y no las cosecha, a pesar de que le rinde 8.000 kilos, que con eso no alcanza a cubrir los costos, pero directamente no puede pagar la cosecha de flete a puerto. Bueno, absolutamente así, la verdad. Sabés, yo soy productor en Corrientes de arroz. El sector arrocero está en crisis, absolutamente. El precio actual del arroz en el mercado internacional, al tipo de cambio actual de Argentina, no repone el costo del arroz. Y está pendiente de realizar la campaña próxima, en donde hay que enfrentar un desembolso para pagar esa campaña, hacer una hectárea de arroz desde que empieza el ciclo hasta post cosecha. En la Argentina hoy están en el orden de los $1.500 por hectárea. Lo que se obtiene por hectárea al precio actual no repone ese costo. Y anda a endeudarte en un banco las tasas actuales, en donde el gobierno además promueve la suma de tasas con la idea de controlar el precio del dólar libre o paralelo y además tratar de controlar la inflación. En verdad es una ecuación de desastre. Y eso pasa, no tengo ninguna duda, también con el maíz. El maíz en el Chaco se ofrece a 500 pesos, ¿verdad? Y de ahí hay que traerlo a puerto. No alcanza. Estamos frente a un fin de ciclo, esperemos. Yo estoy convencido de que el fin de ciclo, venga quien venga, es absolutamente inevitable, porque volvemos al principio. El que venga necesita darle una señal clara, primero al mercado internacional, ¿verdad?, para, digamos, promover el ingreso de divisas, ya sea para inversión o, digamos, a través de productos comercializables a nivel internacional. Y además porque, insisto, no hay otro sector que le pueda generar al gobierno que llega divisas en forma más inmediata que el sector agropecuario. De modo tal que el fin de ciclo es inevitable y la expectativa respecto para el año que viene, en mi opinión, son buenas. No hay que ser pesimistas porque esto puede empeorar. Yo creo que no, y todos saben que yo pienso que esto no tiene más remedio que mejorar porque si no explota. Coincido y ojalá sea así. Continuamos en la rural con el campo, la industria verde, y ahora quiero darme el gusto de presentar a una personalidad en el mundo de la maquinaria agrícola. Estamos con Cristina Monteverdi. Cristina es la presidenta y fundadora de Montecor, una de las empresas de maquinaria que mejor posicionamiento ha tenido en los últimos años en todo el tema de máquinas forrajeras. Cristina, quiero saber cómo es esto de que una señora de pronto aparece fabricando maquinaria agrícola. Bueno, la verdad que
de cómo comenzó la empresa en el momento del año. Yo entré en la empresa, quedamos con mi esposo en el año 88. Los dos antes eran con mi hermano. Y bueno, comenzamos los dos. Yo trabajaba en la cooperativa agrícola de Montebuey, mediodía. ¿Qué hacía ahí? En la cooperativa agrícola atendía las cuentas de los asociados, trabajaba en el escritorio. Y mediodía. Y mi marido se queda con la empresa y bueno, me decían, vos tenés que irte de acá porque ya no podés más. Corría, trabajaba muchísimo, eran muchas las horas que trabajaba, hacía las 8 horas corridas. Y comenzamos y dejé con un miedo porque no estaba preparada para eso. Y bueno, yo y mi marido, y teníamos 7, 8 personas para trabajando. Comenzamos sin viajantes, sin nada, era un caos en esos momentos terrible. Él hacía reparaciones en planta de silo. Reparaciones en planta de silo y hacía en ese momento las chamiqueras. Entonces, una vez tuvo un accidente con un empleado que se cayó en Pozo de Noria, casi se me infarta mi marido, fue terrible, todo, dijimos basta, no se hace más eso, comenzamos a hacer acopladito y tanquecito, fue, bueno, pero lo hacíamos. Todo artesanal, mi marido dibujaba en el piso, hacía una plantilla y así salían las cosas. No había ingeniero, no había nada, pero bueno, todo con sacrificio. Empezamos con el acopladito, con el tanquecito, con un acoplado de reforma. Agarramos acoplado viejo y le hacíamos la reforma en los autodescargables. Los primeros que hicimos con las tolvas viejas, la reforma del autodescargable. Vendimos de eso un montón. Después me conseguí un grupo de viajantes muy, muy bueno. Comenzamos a vender afuera acopladito y tanquecito porque antes era en la red local y comenzamos con unos viajantes a vender y bueno, y fuimos creciendo con ya los comederos de Hacienda, ya de los acopladitos y los tanques, y la reforma se fueron a los comederos de Hacienda y ya después se comenzó con los mixers, los autos descargables y gracias a Dios con mucho sacrificio, ¿no? Pero les ha ido bien y han posicionado la marca. Yo veía Montecor al principio, de pronto me entero que sí, son de Montemaíz, un tallercito, una fábrica, perdón, de Montebuey, y de pronto aparecen en Palermo ya hace unos años y creciendo y desarrollándose. Sí, están con nosotros, están los dos hijos, Patricia en venta y Gastón en dirección de la fábrica, producción, maneja todo junto con mi esposo. Y yo estoy en la otra parte. ¿Qué parte está? En la parte financiera. Es increíble. La verdad que, qué sé yo, uno cuesta a veces delegar a los hijos porque le da miedo, porque, qué sé yo, nosotros tanto sacrificio nos costó, pero bueno, uno, gracias a Dios, se ven los frutos, ¿no? Por los frutos los reconoceréis, son los frutos de Cristina Monteverde, de Montebuey, una empresaria de la maquinaria agrícola. Empezó como empleada de la cooperativa y hoy está al frente de una empresa familiar que poco a poco va dejando de ser pyme. Bueno, la verdad que sí, pero muchas gracias de habernos convocado. Un gusto presentar este tipo de gente que es lo que tenemos en la Argentina profunda, vinculada al sector agroindustrial. Enseguida continuamos. Y vamos llegando al cierre de esta edición especial del Campo, la Industria Verde, desde la Rural de Palermo. Hoy les hemos mostrado algunos de los personajes destacados por Clarín Rural en su entrega de los testimonios anuales, a quienes se han destacado por su aporte al sector agropecuario a través de la tecnología, del desarrollo de nuevas ideas, y creo que todo eso nos ha generado un panorama muy interesante. Pero también hemos visto cómo la ganadería se convierte en un traccionador, en un tractor de otros elementos, de otros segmentos de la actividad agropecuaria y agroindustrial. Conversábamos con Cristina Monteverde de la firma Montecor, lo que ha sido el desarrollo en los últimos años de una empresa que surgió como una repyme y que hoy se ha posicionado en todo el rubro de maquinaria forrajera.
Esa maquinaria es hoy fundamental para convertir los recursos agrícolas, el maíz, como el maíz para silo, la alfalfa cultivada, las praderas de alto potencial de rendimiento, para convertirlos luego en carne. Esta carne, estos animales que son agricultura con valor agregado. En la ganadería moderna ya no se concibe esa visión casi bucólica que tenemos de un novillo, un toro, una vaca criada a campo y que aparece como casi un bien de la naturaleza. Nada que ver. La vaca es un negocio de segundo piso, es agregarle valor a todo lo que se hace anteriormente, es convertir la revolución tecnológica de la agricultura en productos de alto valor agregado, como son los productos de las proteínas animales. Palermo es fundamentalmente una muestra ganadera y por eso hemos querido cerrar el programa mirando estas vacas de extraordinaria genética y reconocidas a nivel mundial como las más puras y las de mejor desarrollo técnico y desarrollo genético a nivel mundial. Esta es la perspectiva que tiene hoy el campo argentino, convertir sus recursos básicos, fruto de la nueva tecnología, en productos de alto valor como son las proteínas animales. Hemos leído hace pocos días los precios que se están pagando en China por algunas especialidades cárnicas de razas especiales, pero como parte, un poco como la frutilla del postre de un negocio mucho más profundo, apenas la punta del iceberg de una tendencia a consumir proteínas animales cada vez de mayor valor. La ganadería argentina está en condiciones de proveer y de abastecer al mundo con estas carnes. Para que eso se pueda concretar, y se ha planteado en Palermo y ha sido el eje discursivo de toda la rural, hace falta dar un giro copernicano en las políticas y para eso se han puesto de acuerdo 22 segmentos de la actividad ganadera y de carnes desde las entidades de productores, las asociaciones de criadores, los consignatarios, los frigoríficos, los trabajadores del campo, los trabajadores de la industria frigorífica para repotenciar a la ganadería argentina. Es una pena que hayamos perdido estos 12 años frente a la incomprensión oficial mientras la demanda de carnes crecía de manera exponencial a nivel mundial. Nuestros vecinos y competidores pudieron tomar la posición que la Argentina abandonó, pero la Argentina cuenta y se ve en esta edición de Palermo con su stock ganadero todavía resistiendo y el trabajo genético que es mucho más fruto de la pasión que de la ecuación. Nadie hace los números muy a fondo, por suerte, para seguir adelante generando esto que estamos viendo en esta rural, que va desde los insumos y los equipos para producir empresas como Montecor, Mainero, Claas, todas aportando, John Deere por supuesto, todas aportando sus equipos para la ganadería. Hemos hablado y conversado en la edición anterior con la gente de Acron que nos mostraba sus equipos estercoleros fundamentales para el manejo de los efluentes de la nueva ganadería intensiva. Esto, a pesar de todo, está pasando. Imaginemos lo que podría ocurrir si ponemos a la planificación en el sentido de la naturaleza de las cosas y no en contra de ella, como ha ocurrido en los últimos años. Hasta la semana que viene.